Para la ciencia, estuvo clínicamente muerta durante 72 horas, pero lo que vio al otro lado cambiará todo lo que crees sobre el futuro. Esta es la historia de Angélica y la fecha que trajo del cielo. En un pasillo de hospital frío y estéril, donde el sonido de los monitores cardíacos marcaba el ritmo de la vida y la muerte, el tiempo se detuvo. Los médicos hicieron todo lo posible, aplicando todos los protocolos conocidos por la medicina moderna, pero a todos los efectos, Angélica Vargas había desaparecido. Su cuerpo yacía allí, inerte, pero su conciencia comenzó el viaje más extraordinario jamás registrado. Un viaje a un lugar del que nadie suele regresar con recuerdos, y mucho menos con una advertencia para toda la humanidad. Lo que presenció desafía la lógica, sacude la fe y nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de nuestra realidad. Mi nombre no importa. Lo que importa es la veracidad de las historias que me llegan. Durante años me he dedicado a escuchar y registrar relatos que la mayoría de la gente consideraría imaginación o delirio. Lo hago porque creo que, en medio del ruido de nuestro mundo escéptico, hay susurros de verdad, ecos de una realidad mayor que nos rodea. La historia de Angélica, sin embargo, es diferente. No llegó como un susurro, sino como un trueno. Tiene un peso, una urgencia que me impulsó a compartirla con la mayor cantidad de personas posible. Les pido que escuchen no solo con los oídos, sino con el corazón abierto, porque el mensaje que transmite no fue solo para ella, sino para cada uno de nosotros. Angélica Vargas era, en todos los sentidos, una mujer con los pies en la tierra. A sus 45 años, su vida en Madrid era un tapiz tejido con hilos de lógica y rutina. Como enfermera jefe, era la personificación de la calma bajo presión, una mente pragmática que confiaba en los datos, la ciencia y la evidencia tangible. Su fe era una herencia cultural, una presencia silenciosa en su vida, pero nunca se adentró en profecías ni visiones apocalípticas. Esas eran historias para otro momento, metáforas antiguas. Encontró su propósito en el cuidado de los enfermos, en la precisión de una dosis, en el consuelo de una palabra amable a una familia en duelo. Era respetada por su sano escepticismo, lo que hace que lo que le sucedió no solo sea impactante, sino profundamente perturbador para todos los que la conocieron. Todo ocurrió una tarde de otoño, mientras la luz dorada de Madrid pintaba las ventanas del hospital. El día era como cualquier otro, con la urgencia controlada de una unidad de cuidados intensivos. Angélica revisaba su historial médico cuando una extraña sensación la invadió. No era dolor, sino una repentina y profunda desconexión. El agudo sonido de los monitores parecía distorsionarse. Las voces de sus compañeros sonaban como un eco lejano. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, incluso antes de que su cuerpo comenzara a caer. Sus compañeros corrieron a ayudarla, pero sus ojos ya estaban vacíos. Su corazón, que había latido con tanta firmeza y compasión durante tantos años, simplemente se detuvo. En ese instante, Angélica, la enfermera, la escéptica, la mujer de lógica, cruzó el umbral que todos debemos cruzar algún día. En el primer instante, no había nada, solo una oscuridad impenetrable, un vacío tan absoluto que parecía tener peso y sustancia. No era la oscuridad de la noche, ni de una habitación cerrada. Era una ausencia total de todo. Luz, sonido, pensamiento, recuerdo. Angélica describe este momento como la soledad más pura y devastadora. Era como si su propia existencia se deshiciera, se borrara hilo a hilo. Este estado, que para ella parecía durar una eternidad, es lo que las escrituras llaman el valle de sombra de muerte. No es un lugar de fuego, sino de pérdida absoluta, donde el alma se enfrenta a lo que significa estar completamente separada de la fuente de la vida. La desesperación era una fuerza física que aplastaba lo que quedaba de su consciencia, un terror primordial e indescriptible. Y entonces, en el punto álgido de esa infinita desesperación, apareció la luz. No fue como encender una lámpara, fue como si un nuevo sol hubiera salido en la oscuridad misma. Era una luz cegadora, pero no dañaba la vista. Al contrario, era acogedora, palpitante de vida y un amor indescriptible. Sintió un calor que penetró no solo su piel, sino también su alma, disolviendo al instante todo miedo y angustia.
La luz parecía reconocerla, llamándola por su nombre sin emitir un sonido. Era una presencia, inteligente y compasiva, que la envolvió en un abrazo de pura aceptación y paz. La transición fue instantánea y total, del vacío absoluto a la plenitud absoluta. En ese momento, Angélica supo, con una certeza que trascendía cualquier conocimiento terrenal, que no estaba perdida. Estaba en casa. La paz que la inundó fue algo que nunca había experimentado en su vida terrenal. Todas sus preocupaciones, dolores del pasado y ansiedades por el futuro se desvanecieron como la niebla bajo el sol de la mañana. Ya no tenía cuerpo físico, pero se sentía más real y completa que nunca. La luz era su realidad ahora, y en su interior comprendió que había muerto para el mundo, pero había nacido en algo infinitamente mayor. Este no era el final, sino un pasaje, un portal. Ese primer día de su viaje al más allá fue una profunda lección sobre la naturaleza de la existencia. La oscuridad era ausencia, pero la luz era la presencia fundamental de todo, la esencia del Creador. Se encontraba ante el umbral de la eternidad, preparada para ver lo que había más allá. Cada detalle que Angélica compartió conmigo tiene un propósito. Si sientes un escalofrío, una conexión con esta experiencia, debes saber que no es casualidad. Su camino apenas comienza, y cada paso revela más sobre nuestro propio destino. Lo que vio el segundo día va más allá de la comprensión y toca directamente el propósito de nuestras vidas. Si sientes que este mensaje necesita ser escuchado, te invito a suscribirte y seguirnos. Ser parte de esta comunidad nos ayuda a asegurar que historias tan importantes como la de Angélica lleguen a quienes necesitan escucharlas. La preparación que se te pidió comienza con el acto de escuchar, y la parte más intensa de su visión está por venir. En el segundo día, la luz omnipresente que la envolvía comenzó a enfocarse, tomando la forma de una presencia que identificó al instante, no por su apariencia, sino por una intuición innata del alma. Era Jesús. Habló sin palabras, pero la comunicación fue perfecta, transmitida directamente a su consciencia. Con infinita dulzura, la guió a través de su propia vida. No fue como ver una película, fue revivir cada momento, no solo desde su perspectiva, sino desde la de todos aquellos a quienes había impactado. Este fenómeno, conocido como la revisión de la vida en las experiencias cercanas a la muerte, fue una lección profunda y a veces dolorosa para Angélica. Comprendió que el propósito de la existencia no era acumular posesiones ni estatus, sino el crecimiento del alma a través del amor, el perdón y la compasión, y allí vería el equilibrio de su camino terrenal. Cada escena se desplegaba con una claridad asombrosa. Angélica sentía la calidez de la mano de un paciente anciano al que consolaba en sus últimos momentos, y la oleada de paz que emanaba de él era como un bálsamo para su alma. En cambio, sentía el frío punzante de una palabra impaciente dirigida a un compañero de trabajo estresado, y sentía el dolor y la carga que esa palabra añadía al día de esa persona como si fuera la suya propia. Las imágenes eran vívidas. La sonrisa sincera que le dedicó a un desconocido en la calle se transformó en una ola de luz que lo siguió. Una pequeña mentira, dicha para evitar la confrontación, apareció como una mancha oscura, nublando la claridad del momento. Vio cómo cada decisión, por pequeña que fuera, creaba ondas que se extendían mucho más allá de su percepción inmediata. Hubo momentos de profunda vergüenza, en los que quiso apartar la mirada, reviviendo actos de egoísmo u omisión que su mente terrenal había justificado y olvidado hacía mucho tiempo. La tensión de afrontar sus propios fracasos sin filtro era inmensa, un dolor agudo en su alma. Pero con cada escena dolorosa, cuando el arrepentimiento amenazaba con consumirla, la luz del guía se intensificaba, envolviéndola no en juicio, sino en una ola de puro perdón y comprensión. Él no estaba allí para condenar, sino para enseñar. El mensaje era claro: los errores no eran manchas permanentes, sino oportunidades de aprendizaje que se perdían o se aprovechaban. Es tan difícil enfrentarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A veces el peso es tan pesado que solo queremos que termine. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que este mensaje de perdón también es para ti. Por eso siento la necesidad de seguir contando estas historias. Suscríbete si sientes lo mismo.
Al final de esa revisión, Angélica comprendió el verdadero significado del propósito de la vida. No se trataba de grandes hazañas heroicas, sino de la suma de innumerables pequeños momentos de elegir entre el amor y el miedo, la bondad y la indiferencia, la verdad y la conveniencia. ¿Qué haríamos diferente si pudiéramos ver el verdadero impacto de cada una de nuestras acciones? ¿Cuántas oportunidades de amar hemos desperdiciado por estar distraídos, apresurados o centrados en nosotros mismos? La experiencia Lasino-Larsis dejó despojada de todo orgullo y autosuficiencia, pero llena de una inmensa gratitud por la misericordia que se le mostró. Fue perdonada, en paz, y pensó que su viaje había terminado. Poco sabía que la lección más aterradora y urgente aún estaba por venir. Tras completar su revisión de vida, la paz que Angélica sentía dio paso a una profunda solemnidad. El guía, con un gesto que era a la vez una orden y una invitación, la transportó a un nuevo plano de existencia. Era como estar en un balcón borde del cosmos, donde el planeta Tierra flotaba abajo, una joya azul y blanca suspendida en la inmensidad del espacio. Desde allí, el mundo parecía perfectamente sereno, una esfera de vida pacífica y silenciosa. Angélica sintió una oleada de amor por ese hogar lejano, por toda la humanidad que vivía allí, inconsciente de la fragilidad de su momento. No entendía por qué estaba allí, pero presentía que la lección sobre su vida personal había terminado, y ahora una lección sobre el destino. Colectivo estaba a punto de comenzar, y su corazón espiritual se llenó de un solemne presentimiento. Entonces, a instancias del guía, miró más de cerca. La imagen de la tierra serena se disolvió, y pudo ver a través de las nubes como si fueran de cristal. Su visión se centró en ciudades costeras, repentinamente engullidas por olas colosales que se alzaban desde los océanos con una furia inimaginable. El sonido que la alcanzó no fue físico, sino una oleada psíquica de terror y dolor. En otra parte, la tierra se abría en gigantescas fisuras, devorando edificios enteros, mientras el suelo temblaba con una violencia apocalíptica. Volcanes, inactivos durante siglos, entraron en erupción al unísono, arrojando ríos de fuego y cubriendo el cielo con un manto de ceniza negra que bloqueaba la luz del sol. Como enfermera, su instinto era correr, ayudar, salvar, pero aquí solo era una testigo impotente de un sufrimiento a una escala que su mente humana apenas podía procesar. Mientras observaba el caos, una profunda comprensión llenó su conciencia. No se trataba de desastres fortuitos, fruto del azar geológico. Eran señales, el cumplimiento de antiguas profecías que solo conocía superficialmente. Eran los dolores de parto que el propio guía había advertido a sus discípulos en el Monte de los Olivos, descritos en Mateo, capítulo 24. La intensidad, la frecuencia y la convergencia global de tales eventos no tenían precedentes. Eran campanas que repicaban, una alarma planetaria para despertar a una humanidad adormecida. Cada terremoto, cada diluvio, era una sílaba de un mensaje divino, un llamado urgente al arrepentimiento y la preparación. El número 3, los 3 días que pasó en la muerte, ahora parecía tener un nuevo significado, un período de revelación, al igual que los 3 días de Cristo en la tumba antes de la resurrección. La visión entonces cambió de la furia de la naturaleza a la furia del hombre. Ciudades que habían sobrevivido a desastres naturales ahora ardían en llamas encendidas por la mano del hombre. Angélica vio naciones alzándose contra naciones, pero aún más horrible, vio vecinos volviéndose contra vecinos. Las calles de capitales antaño orgullosas se convirtieron en campos de batalla, no por territorio, sino por ideologías, por odio, por miedo. El aire estaba cargado con el sonido de sirenas, gritos y el estruendo de cristales rotos. El color dominante de la escena era rojo sangre, manchando las aceras y los corazones. Fue testigo de la erosión de la compasión y el sentido común, reemplazados por una rabia tribal que lo consumía todo. El dolor que sintió no era solo empatía, sino decepción por la capacidad humana de autodestrucción. Pero lo más aterrador estaba por llegar. Por encima de toda la destrucción física y el conflicto humano, Angélica vio cómo se cernía la oscuridad. No era la ausencia de luz, como había experimentado al principio, sino una presencia maligna,
una densa y sofocante niebla espiritual que descendía sobre el planeta. Esta niebla se infiltraba por todas partes, nublando la mente de las personas, sembrando discordia, paranoia y desesperación. Vio esta oscuridad entrar en los hogares a través de las pantallas, envenenando las conversaciones, enfriando el amor familiar y convirtiendo la esperanza en cinismo. Era una plaga para el alma de la humanidad, la verdadera fuente de todo el caos que había presenciado. La batalla final, comprendió, no se libraría con ejércitos, sino en el corazón de cada ser humano. Abrumada por un miedo inmenso, Angélica recurrió al guía, y su alma clamó la pregunta que resonaba en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué me has mostrado esto? ¿Qué puedo hacer? La sensación de impotencia era abrumadora. La enfermera pragmática que llevaba dentro se hizo añicos, reemplazada por una testigo aterrorizada con el peso del mundo sobre sus hombros. En ese momento de absoluta desesperación, sintió una necesidad visceral de que alguien, quien fuera, comprendiera la urgencia y el terror de esa visión. Si alguna vez has observado el estado de nuestro mundo y has sentido esa misma opresión en el pecho, esa sensación de que algo anda muy mal, debes saber que no estás solo. Compartir este mensaje es vital, y suscribirte a este canal es una forma de ayudarnos a garantizar que no se pierda entre la multitud. En respuesta a su grito silencioso, la visión de la Tierra en agonía se desvaneció. La guía la condujo, y ante ella, el tejido del universo se abrió para revelar algo indescriptible. Un calendario celestial. No estaba hecho de papel ni de números, sino de constelaciones vivientes y ríos de luz cósmica. Cada día, cada año, fluía en una corriente suave y luminosa. Sin embargo, en medio de este flujo armonioso, un punto en el futuro brillaba con una intensidad feroz y cegadora. Era como un sol entre las estrellas, una fecha que latía con una energía propia, atrayendo toda su atención. La luz que emanaba no era de celebración, sino de una importancia final e irrevocable. Era un punto fijo en el tiempo, un momento divinamente decretado hacia el cual convergía toda la historia. Fue entonces cuando la voz del guía resonó, no en sus oídos, sino en cada átomo de su ser espiritual, con una claridad y autoridad que estremeció los cimientos de su alma. En este día, dijo, mientras la brillante fecha ardía en su visión, el tiempo se cumplirá. Advierte a mis hijos que se preparen. La fecha específica, los números y el mes quedaron grabados en su memoria no como información, sino como fuego sagrado, una marca indeleble. El peso de ese mensaje era casi insoportable. Ella, Angélica Vargas, una simple enfermera, se había convertido en mensajera del fin de los tiempos, encargada de entregar la advertencia más crucial de la historia de la humanidad. El amor y la misericordia que había sentido al repasar su vida se mezclaban ahora con una aterradora sensación de responsabilidad. En el instante en que llegó el mensaje, la visión celestial se desvaneció. La reconfortante presencia del guía se disipó y Angélica sintió una fuerza violenta que la jalaba hacia abajo, como un buzo que sale velozmente de las profundidades a la superficie. Fue como una caída vertiginosa en la oscuridad, y la paz y la lucidez de la eternidad le fueron arrebatadas, reemplazadas por el dolor y la confusión del regreso. Su espíritu chocó con su cuerpo físico con un impacto impactante. De vuelta en su habitación del hospital en Madrid, los monitores, que habían permanecido en silencio durante 3 días, sonaron de repente con una alarma ensordecedora. Angélica Vargas abrió los ojos, jadeando en busca de aire, y con su primer aliento, un grito resonó por el pasillo. La fecha que había traído del cielo. El caos estalló en la UCI. Médicos y enfermeras, que habían declarado muerta a Angélica horas antes y la tenían con soporte vital según el protocolo, entraron corriendo en la habitación, aturdidos por las alarmas. La encontraron sentada en la cama, con los ojos abiertos, no con alivio por la vida misma, sino con el horror de lo que había presenciado. Gritó la fecha repetidamente, una secuencia de día, mes y año que no significaba nada para ellos, pero que para ella era el epicentro de toda la realidad. Intentaron calmarla, atribuyendo su condición a un delirio posterior a la reanimación, un fenómeno raro pero bien conocido. Sin embargo, había una lucidez en su terror, una seguridad en su voz que helaba la sangre y desafiaba cualquier diagnóstico clínico.
No estaba confundida, estaba aterrorizada y trataba desesperadamente de transmitir un mensaje que la quemaba por dentro, un mensaje que el mundo científico no estaba preparado para escuchar. En los días y semanas siguientes, el ritmo frenético de su resurrección dio paso a un silencio inquietante. Angélica se recuperó físicamente, con una velocidad que asombró al equipo médico, pero su mente y su espíritu estaban en un lugar completamente diferente. El mundo que la rodeaba, antes tan sólido y predecible, ahora parecía un sueño frágil. Las conversaciones triviales, las preocupaciones mundanas, todo parecía insignificante comparado con la magnitud de sus recuerdos. Pasó horas en silencio, mirando por la ventana, reviviendo la calidez de la luz, el dolor de la revisión de su vida y el terror abrumador de las visiones del futuro. La transición de testigo celestial a posible paciente psiquiátrica fue una tortura. ¿Cómo explicar lo inexplicable a mentes que, como la suya antes, solo creían en lo que podían medir y comprobar? Fue una noche, mientras la lluvia golpeaba contra el cristal del hospital, que la transición se completó. Vio un noticiero que mostraba imágenes de una inundación devastadora en un continente lejano, y las escenas eran un eco exacto de lo que había visto. En ese momento, la duda y el miedo dieron paso a una determinación inquebrantable. Ignorar lo que veía no era una opción. Intentar olvidar sería la mayor traición. Comprendió que su antigua vida había terminado en esa planta del hospital y que una nueva, con un propósito aterrador pero sagrado, había comenzado. La enfermera escéptica había muerto y en su lugar nació una mensajera. No sabía cómo cumpliría su misión, con quién hablaría ni a quién creería. Solo sabía que tenía que intentarlo, porque el silencio no era una opción cuando el tiempo se agotaba. Hoy, Angélica Vargas ya no trabaja en el Hospital de Madrid. Su vida ha cambiado para siempre y dedica cada instante a cumplir la misión que le fue encomendada. Habla con una calma que inquieta y fascina a la vez, con la certeza de un testigo presencial que no se deja conmover por el escepticismo ni la burla. El mensaje que porta, la fecha que exclamó al despertar, es el clímax de su revelación. La fecha que ardía en su alma y que ahora comparte con el mundo es el 28 de septiembre de 2028. Insiste en que esto no es una llamada al pánico, sino un último acto de misericordia, una alarma para despertar a los que duermen. Experiencia, de escéptica a mensajera, es prueba de que la revelación divina puede llegar a cualquiera, especialmente a quienes menos la esperan, asegurando que nadie tenga excusa para no escuchar la llamada. La historia de Angélica no se trata del final, sino de una segunda oportunidad. Una oportunidad para que cada uno de nosotros mire hacia adentro y hacia el mundo que nos rodea con nuevos ojos. La fecha que trajo del cielo no pretende ser una sentencia de muerte, sino un llamado a la vida. Una vida con más propósito, amor y urgencia. ¿Qué harás con esta advertencia? ¿Seguirás viviendo igual o permitirás que este mensaje ilumine tus prioridades? La preparación que pidió la guía no se trataba de almacenar comida ni construir un refugio, sino de preparar el alma. Se trata de perdonar viejas heridas, sanar relaciones rotas y buscar una conexión más profunda con el Creador. La pregunta final que nos deja su historia es: si hoy fuera tu último día, ¿estarías en paz con la vida que has vivido? Su recorrido, desde el silencio de la muerte hasta el grito de advertencia, es un regalo para todos nosotros. Estoy profundamente agradecida por haber tenido la oportunidad de compartir un testimonio tan conmovedor, y espero que haya conmovido tu corazón como lo hizo conmigo. La decisión de creer y actuar ahora te corresponde. Si sentiste la verdad y la urgencia de esta historia, te insto a que no te la guardes para ti. Suscríbete para ayudarnos a seguir compartiendo historias vitales como esta, y comparte este video para que el mensaje de Angélica llegue a todos los rincones del mundo. Cada persona que escucha es una luz más en la oscuridad que se acerca. Que todos estén en paz y que preparemos nuestros corazones